Son una transnacional del crimen. Organizan atentados terroristas alrededor del mundo y mantienen lazos con gobiernos desde Medio Oriente hasta América Latina. En esta edición de Efecto Naim, le revelamos todo lo que tiene que saber sobre Hezbollah. Además, un reconocido científico británico nos revela cómo está usando la física para enfrentar a grupos extremistas y le contamos cómo se robaron la obra de arte más famosa del mundo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. ¿Qué tienen en común un terrorista en Buenos Aires, un doctor en el Líbano y un traficante de cigarrillos en Estados Unidos? Pues que todos están trabajando para una de las organizaciones más letales del mundo. Es una organización cuyas ambiciones e ideas han trascendido las fronteras de donde se originó en el Medio Oriente y están operando en diferentes partes, incluyendo América Latina. Estoy hablando de la organización llamada Hezbollah, que quiere decir el Partido de Dios. Y sí, efectivamente es un partido político, pero mucho más que eso. Es también un grupo ultrarreligioso cuya misión es crear un Estado Islámico. Y también es una organización terrorista que opera a nivel mundial. Es una transnacional del crimen que maneja una variedad de operaciones ilícitas para financiar su ambiciosa agenda. Y finalmente es una organización financiada, armada y controlada por el gobierno de Irán, ni más ni menos. Hoy vamos a intentar descifrar esta multifacética y peligrosa organización. ¿Cómo se ha mantenido tan vigente durante más de 30 años en ese mundo tan turbulento que es el Medio Oriente? ¿Qué ha hecho para lograr operar en diferentes partes del mundo, para proyectar su poder allende los mares? ¿Qué amenaza representa esta organización más allá del Medio Oriente? Por ejemplo, en América Latina. En el siguiente reportaje nos adentramos en el mundo de Hezbollah. Miren. Beirut, Líbano, 23 de octubre de 1983. Un terrorista de Hezbollah entra a una base militar estadounidense en un coche bomba y desata una masiva explosión. Mueren 241 soldados y se convierte en el día más sangriento para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. Estas tropas estadounidenses buscaban mantener la paz entre el Líbano e Israel, países vecinos que habían vuelto a entrar en conflicto cuando en 1982 el ejército israelí invadió al Líbano para atacar a rebeldes palestinos que operaban desde allí. Según la experta en asuntos de Medio Oriente, Randa Slim, esta guerra llevó a la creación de Hezbollah. Originalmente, Hezbollah era un grupo que luchaba contra las tropas israelíes en el Líbano y defendía la causa palestina. Su misión es liderar la resistencia contra Israel y contra el involucramiento estadounidense en Medio Oriente. Es realmente lo que los define. Hezbollah se ha mantenido firme en su oposición a Israel, incluso una vez concluida la ocupación israelí en el Líbano en el año 2000. Así se pronunció su líder, Hassan Nasrallah, en septiembre de 2018. Si Israel le hace guerra al Líbano, tendrá que enfrentarse a un destino jamás esperado. Es una amenaza importante. Hoy la milicia de Hezbollah es considerada más poderosa que las mismas Fuerzas Armadas del Líbano. Y mantienen miles de cohetes apuntando hacia Israel en caso de que el país tome acciones contra la organización o contra su aliado más importante, Irán. Hezbollah sigue la misma ideología religiosa que Irán, que es una teocracia musulmana chií. También consideran que el líder supremo de Irán es su líder supremo. Hezbollah fue organizado y financiado parcialmente por Irán en 1982 y hoy Irán seguramente destina miles de millones de dólares cada año para financiar las operaciones de Hezbollah en el Líbano, en Siria y demás.
Hezbollah funciona como un agente de Irán, protegiendo sus intereses en conflictos alrededor de Medio Oriente. Así, el ejército iraní no se tiene que involucrar oficialmente. En la guerra en Siria, por ejemplo, Hezbollah defiende el gobierno de Bashar al-Assad, un aliado clave de Irán. Pero Hezbollah también es uno de 2 partidos políticos que representa a los musulmanes chií en el Líbano. Tienen representación en el Parlamento y hasta en el gabinete del primer ministro. Incluso han sido descritos como un Estado dentro del Estado, pues en algunas regiones prestan servicios sociales y administran sus propias escuelas y hospitales. Su alcance, sin embargo, se extiende más allá del Líbano y de Medio Oriente. Han orquestado ataques terroristas de Londres a Copenhague y de Atenas a Buenos Aires. En 1992, un coche bomba destruyó la embajada israelí en Buenos Aires. Fue el atentado más mortífero en la historia del país sudamericano, hasta que en 1994 otro coche bomba hizo colapsar un centro comunitario judío en la capital argentina. Los ataques se cobraron 114 vidas y ambos fueron organizados por una red de agentes de Irán y Hezbollah basados en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Los expertos aseguran que las deficiencias en la aplicación de la ley, presentes en algunos países latinoamericanos, han atraído a Hezbollah a la región. Incluso han recibido apoyo de algunos gobiernos. En Venezuela, se ha acusado al gobierno chavista de ayudar a recién llegados de Medio Oriente a adquirir documentos falsos. Así logran moverse a lo largo y ancho de las Américas, llevando a cabo todo tipo de actividades ilegales, desde contrabando hasta lavado de dinero. Estados Unidos descubrió, por ejemplo, que agentes de Hezbollah compran carros usados en el país norteamericano y los contrabandean a África Occidental. Y esta es solo una de sus muchas fuentes de dinero ilícito alrededor del mundo. Aunque algunas entidades como la Unión Europea intentan distinguir entre las actividades criminales y terroristas de la organización y sus actividades políticas, Estados Unidos no. No se equivoquen, Hezbollah no tiene una rama política, es únicamente una organización terrorista y está completamente podrida. Pero el apoyo de Hezbollah en Medio Oriente se mantiene fuerte, en parte gracias a sus lazos con la comunidad musulmana chií, el apoyo que reciben de Irán y la reputación que han adquirido enfrentándose a Israel. Además, el caos en esta parte del mundo garantiza su éxito. Mientras conflictos como la guerra en Siria o las tensiones entre Israel y Palestina sigan sin resolverse, Hezbollah seguramente seguirá jugando un importante rol en las urnas, en los campos de batallas y hasta en los lotes de carros usados al otro lado del mundo. La búsqueda de maneras efectivas para enfrentar a grupos como Hezbollah es un reto que nos ha ocupado por 30 años y nos seguirá ocupando a todos nosotros, pero también a ministros de defensa, jefes de Estado y hasta a físicos. Así es, oyó bien, un reconocido físico está utilizando las teorías de la física para entender, incluso para contener y eliminar grupos violentos, extremistas y terroristas. Y al regresar de la pausa, hablamos con él aquí en el estudio. No se lo pierdan. Cuando usted piensa en la física, esa rama tan complicada de la ciencia que estudia las propiedades de la materia, de la energía, todo eso, ¿qué le viene a la mente? Quizás lo más normal es que pensemos en científicos como estos, que están en un sofisticado laboratorio estudiando las partículas más minúsculas que forman nuestro universo, nuestro mundo. Mi invitado de hoy es uno de esos, o mejor dicho, era uno de esos, un reconocido físico. Pero dejó de estudiar los electrones en un laboratorio para estudiar terroristas. Es el doctor Neil Johnson, un galardonado científico británico que estudió en la Universidad de Cambridge, trabajó en la Universidad de Oxford y hoy en día enseña en la Universidad de George Washington aquí en Estados Unidos. El doctor Johnson utiliza sus conocimientos en física para estudiar los fenómenos extremos del mundo real. Y recientemente ha comenzado a crear modelos matemáticos complejos para entender la formación y la conducta de grupos violentos, desde la guerrilla de la FARC en Colombia hasta los grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Y no solo eso, también ha desarrollado modelos matemáticos de los ataques de grupos terroristas como el autollamado Estado Islámico. ¿Pueden la ciencia, la física, las matemáticas ayudarnos a entender el conflicto, la guerra, la polarización en las sociedades? A continuación converso de todo esto con el profesor Neil Johnson, el físico, sobre sus sorprendentes investigaciones y descubrimientos. Mire.
Usted tiene una larga y muy distinguida trayectoria como físico. Usted como físico estudiaba grupos de electrones y ahora está estudiando grupos de terroristas. Explíquenos. Bueno, resulta que algunos de los fenómenos más interesantes en la física tienen que ver con el comportamiento de grupos de partículas, como los grupos de electrones, y no con el comportamiento de una sola partícula. Así que otros científicos como yo hemos comenzado a aplicar este principio a los humanos. Recopilamos y estudiamos datos sobre el comportamiento de la gente en contextos de grupo y encontramos que los grupos de gente son mucho más predecibles que los individuos. ¿Qué lo motivó a usted a hacer este cambio en su carrera? Yo crecí en Londres cuando había constantes bombardeos por parte del grupo paramilitar conocido como el Ejército Republicano Irlandés. Y los noticieros de aquella época siempre comenzaban con el número de víctimas de los ataques. 2 muertos, 3 muertos, 5 muertos, etc. Aunque parecían ser números aleatorios, siempre pensé que debía haber algo escondido en esos números. No volví a pensar en el tema hasta los años 90, cuando viví un año en Bogotá. Me fijé en el número de víctimas de ataques de la guerrilla de las FARC. 2 muertos, 5 muertos, 17 muertos. Y me sorprendí al descubrir que nadie había estudiado estos números para ver si había un patrón. Pero cuando vio estos datos, cuando examinó esta información, ¿qué encontró? Todos tenemos algún conocimiento básico de estadística. Si estudiamos, por ejemplo, la estatura de un determinado grupo de personas, por lo general encontramos una distribución normal. Hay una estatura promedio y luego hay una distribución alrededor de ese promedio que se manifiesta en lo que se conoce como la campana de Gauss. Pero cuando analizamos el número de víctimas reportadas durante décadas de ataques de las FARC en Colombia, la distribución se manifiesta en una línea parecida a la inclinación lateral de una montaña. Esto quiere decir que hay muchos incidentes que generan pocos heridos y pocos incidentes que generan muchos heridos. Y cuando estudiamos otros conflictos alrededor del mundo, encontramos una distribución de víctimas parecida. Esto nos dice que los humanos siguen un patrón cuando se trata de librar conflictos. También hemos estudiado los actos terroristas del autodenominado Estado Islámico o ISIS, y el mismo patrón aparece. Usted usa una metáfora para comparar a ISIS a la leche cortada, leche que se ha agriado. Explíquenos eso. One of the distinguishing features of the behavior of ISIS is their use of social media. Una de las características distintivas de ISIS es su uso de las redes sociales para generar apoyo. Y encontramos que la formación de grupos pro-ISIS en la Internet sigue la misma ciencia que la leche cortada. Exactly the same science as the science behind something which is the curdling of milk. La leche puede aparentar estar bien y de un día para otro tiene esos grumos característicos de la leche cortada. Y te preguntas, ¿de dónde salieron? Bueno, a nivel microscópico, esos grumos se habían estado formando a través del tiempo hasta que un día se hicieron visibles. Eso es exactamente lo que pasa con los grupos de apoyo a ISIS en la Internet. La otra sorpresa que dieron sus datos es que 40% de los integrantes de ISIS son mujeres. Más bien lo que encontramos es que las mujeres juegan un papel fundamental en las actividades de reclutamiento, financiamiento y coordinación dentro de estos grupos pro-ISIS en la Internet. No son el enfoque de la atención, sino más bien la pega que sostiene a estos grupos de apoyo. Quiero pasar del análisis a la acción. Sus estudios, ¿qué dicen que tiene que hacer un gobierno? ¿Cuál es la mejor manera para enfrentar grupos terroristas? Nuestro trabajo demuestra que el problema principal son los grumos de leche. No se puede determinar qué molécula de leche dañó la leche. Es más bien el comportamiento colectivo de las moléculas lo que corta la leche. De modo que las estrategias para combatir a los terroristas se tienen que diseñar pensando en grupos y no en individuos, ni en estructuras jerárquicas. Consideremos los estudiantes que terminan en grupos pro-ISIS en Internet.
No hay un solo estudiante que lidera al resto de los estudiantes desilusionados en esos grupos. En cambio, se motivan entre ellos. ¿Cuáles son los países que mejor están enfrentando el terrorismo? Aquí en Estados Unidos, Facebook ha tenido éxito eliminando los grupos pro-ISIS en su plataforma. Pero eliminar estos grupos en Facebook no significa que el apoyo desaparece. La gente emigra a otras plataformas como Vkontakte, la red social rusa. Entonces, el esfuerzo debe ser global. El profesor Neil Johnson, él utiliza las técnicas más avanzadas de la física, del análisis de datos, para entender cómo funcionan los terroristas y qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias, profesor Johnson. Muchísimas gracias. Y al regresar en la pausa cambiamos de tema. Le vamos a dar un premio especial en nuestra popular sección Genialidades Memorables. Vamos a exponer a unos verdaderos genios, genios del mercadeo. Ya verán. Desde hace décadas, las marcas de cereales utilizan mascotas para vender sus productos a los niños. Estas mascotas suelen ser divertidas y tener mensajes positivos. El lema de Tony el Tigre, por ejemplo, la mascota de las famosas Zucaritas, es que tras comer un plato de ese cereal, los niños tendrán toda la energía para comenzar el día y entrenar en su deporte favorito. Son parte de un desayuno completo. Son riquísimas. Pero recientemente, una marca de cereal española llamada Cuétara quiso ser aún más creativa. Tuvieron la brillante idea de dotar a su mascota de cualidades menos aptas para niños y así terminaron protagonizando la genialidad memorable de esta semana. Mire. ¡A menear la cresta! ¡Empieza la fiesta! Este marciano alocado es la mascota del cereal Choco Flakes de la marca española Cuétara. Su mensaje es simple. ¡Los flakes me ponen muy crazy! Pero parece que al equipo de mercadeo de Cuétara, esta mascota no le pareció lo suficientemente crazy. O quizás comieron demasiadas cajas de Choco Flakes, pues recientemente tomaron la descabellada decisión de vestir a este peculiar extraterrestre de nazi. ¿Oyó bien? Cuétara decidió colaborar con la popular y muy controversial plataforma web Cabronazi, cuyo logo es nada más y nada menos que un Adolf Hitler con uniforme militar rosa. Así, la mascota de este cereal para niños terminó vestida con el mismo atuendo. Cabronazi no es el colaborador ideal para una marca de cereal de niños, y no solo por su nombre o su logo. La plataforma, que cuenta con más de 12 millones de seguidores, ha sido muy criticada por crecer a costa de publicar contenido ajeno sin siquiera dar crédito a los autores. Nada de eso detuvo a Cuétara de lanzar su campaña publicitaria con Cabronazi, que además incluía un concurso en el cual los usuarios debían crear sus propios memes y publicarlos en la red social Instagram. Esta vez, sin embargo, dejaron claro que sí atribuirían el contenido a sus autores. La promoción también especificaba que los memes debían ser 100% humor, 0 bullying. Pero no estamos seguros de que los usuarios hayan leído las instrucciones, porque aparecieron en las redes todo tipo de memes inapropiados y vulgares. Las críticas no tardaron en estallar en las redes, y Cuétara se vio obligada a cancelar la colaboración tan solo un día después de haberla inaugurado. ¡A menear la cresta! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué poco les duró la fiesta! Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, por favor cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Y para terminar el programa les voy a hablar de robos de arte. La compra y venta de arte robada alimenta un gigantesco mercado mundial que mueve hasta $6.000 millones al año en todas partes, en todo el mundo. Un mercado tan lucrativo inevitablemente atrae a muchos criminales.
Aquí les traigo algunos de los robos culturales más llamativos de la historia, más importantes. Miren. El altar de Gante, compuesta por 12 pinturas, ha sido catalogada como la obra más viajada del mundo. Y es que ha sido robada 13 veces desde que los hermanos Hubbard y Jan van Eyck la crearon en 1432, pasando por Bélgica, Francia, Alemania y Austria. Hoy se han podido recuperar todos los cuadros, menos uno, y se exhiben en la Catedral de San Bravo en Bélgica. Recientemente la película Museo inmortalizó el llamado robo del siglo. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El 25 de diciembre de 1985, dos estudiantes de veterinaria robaron 120 piezas de arte del Museo de Antropología de la Ciudad de México. 4 años después, las autoridades encontraron muchas de las piezas en el closet de uno de los bandidos, donde habían permanecido desde su hurto. Y México no ha sido la única víctima en América Latina. En 1980 se robaron 16 pinturas del Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, incluidas obras de los aclamados artistas Cézanne, Renoir y Matisse. Solo 3 de estas pinturas han sido recuperadas. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci ha sido víctima de múltiples ataques, incluido un robo. En 1911, el italiano Vincenzo Peruggia descolgó la Gioconda y salió del Museo del Louvre en París con el cuadro escondido en su abrigo. La pintura fue recuperada 2 años más tarde en Italia. Hoy se encuentra detrás de un cristal antibalas y está asegurada en $800 millones, el valor más alto para una obra de arte. El mercado negro del arte. Arte robado. Obras maestras que pasan a formar parte de un mundo criminal muy oscuro. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico este programa y todos nuestros programas, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de la página web efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.